Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 4 del libro del profeta Daniel. Este capítulo es muy interesante porque en este capítulo se registra un sueño nuevamente que tiene el rey, solo que este sueño es diferente al del capítulo 2 porque en esta instancia el rey sí recuerda el sueño. Nótese bien que ya el rey le había sido interpretado un sueño anterior. Él lo sabía, que Daniel era intérprete de sueños, pero cuando tuvo este sueño no lo llamó en primera instancia. Él quería por sí mismo tratar de descubrir cuál era el significado. Por eso llamó a los sabios y a los astrólogos. Y estos hombres simplemente trataban de halagar al rey y tratarlo de animar también. Por eso el rey sintió que no le estaban diciendo la verdad y manda traer a Daniel. Y Daniel le interpreta el sueño. Así que el capítulo 4 de Daniel, querido hermano, nos habla sobre la soberanía de Dios y la importancia de reconocer que todo poder y autoridad provienen de Él. La aplicación práctica de este pasaje es recordar que debemos ser humildes y reconocer que Dios es el verdadero soberano sobre nuestras vidas y sobre el mundo entero. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la obediencia a Dios, reconociendo que Él tiene el control de todas las cosas. En resumen, querido hermano, Daniel 4 nos recuerda que debemos humillarnos ante Dios y reconocer su soberanía en nuestras vidas, confiando en su plan perfecto para nosotros. El rey Nabucodonosor no quería reconocerlo. Mira que en el capítulo 2 recibió el sueño. Se le dio la interpretación y luego no quiso reconocerlo porque crea una estatua inmensa. Ahora nuevamente se le envía este mensaje porque él se consideraba un dios, estaba creyéndose por encima de ese Dios de Daniel y por eso Dios le envía el mensaje. Esta parte del sueño no se registra la fecha exacta en cuál momento ocurrió, pero se cree que fue en la segunda parte del reinado de Nabucodonosor. Recuerda que Nabucodonosor reinó 43 años, así que después de los 20 años probablemente fue este sueño cuando él tenía tranquilidad en su reino. Pero es interesante que algunos comentadores no están de acuerdo en que esto que se registra aquí haya sucedido. Ellos dicen que no hay registro en las crónicas de Babilonia, no hay ningún registro que nos dé para confiar y creer que este pasaje sea real, porque las cronologías de los babilonios del reino de Nabucodonosor solamente están hasta los 11 años cuando fue y atacó Jerusalén. Es lo que dicen los comentadores. Sin embargo, querido hermano, no necesitamos una evidencia externa a la Biblia para poder creer en ella. No, solo la Biblia es más que la evidencia para nosotros creer en que todo lo que se registró así sucedió. Nabucodonosor no quería aceptar. Nabucodonosor era arrogante. Nabucodonosor era orgulloso y Dios le envía el mensaje para que él se humille. Él lo humilla porque Dios es soberano y el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y esto tuvo que reconocerlo Nabucodonosor. Por eso en el versículo 17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esto se lo había manifestado Daniel muchos años atrás cuando le interpretó el primer sueño. Le dijo: Dios es quien pone reyes y quita reyes. Dios es el que revela los secretos más íntimos, los misterios. Él es el que lo revela, Él es el que sabe todo. Pero Nabucodonosor no quería reconocer, por eso le sucedió esto. Dice la sierva de Dios, Rev. Dan Gerald, del 28 de marzo del año 1907, el Señor Dios omnipotente reina. Todos los reyes, todas las naciones le pertenecen, están bajo su dominio y gobierno. Sus recursos son infinitos. El sabio declara: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Aquellos de quienes depende el destino de las naciones son vigilados con una atención que no conoce tregua por aquel que da victoria a los reyes, a quien pertenecen
los escudos de la tierra. Amén. Este es Jehová, querido hermano. Este es nuestro Dios. A Él le pertenece todo. Y Él es el que quita reyes y pone reyes. Es el que decide todo. Él es el soberano sobre todo el universo. Por eso este capítulo 4 nos enseña todo esto. Y mira que esta conclusión la da el mismo rey Nabucodonosor. Aquí él reconoce esto que Daniel le había dicho. Él lo reconoce y lo expresa. Por eso te invito a leer este capítulo para que encuentres lecciones grandes para tu vida. Dice la Biblia, Daniel 4. Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y él comienza a relatar el sueño. Él comienza a relatar todo lo que sucedió. Y el capítulo se encarga de esto. No es necesario explicar porque el mismo capítulo se explica. Simplemente lo que sucede aquí es la demostración que Dios quería darle a Nabucodonosor, que él era el soberano sobre todo el universo. Y Nabucodonosor sabía que el mensaje era de Dios para que él reconociera quién era Dios, para que él le diera la gloria a Dios. Pero a pesar de esto, nótese bien cómo era de prepotente el hombre. A pesar de todo esto, a pesar que ya había visto muchas veces la mano de Dios, por ejemplo en el sueño, al principio cuando llegaron los hebreos allí a Babilonia también, luego en el horno de fuego también vio la mano portentosa de Dios. Entonces muchas veces Dios le manifestó, Dios le mostró su poder para que él reconociera, pero no quería. Y ahora le muestra este sueño para que él reconozca. De hecho, mira lo que dice el versículo 27, porque Daniel, cuando le está interpretando el sueño a Nabucodonosor, le da un consejo, que reconozca. Versículo 27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Nótese bien lo que he mencionado muchas veces. Si has seguido conmigo cada audio, cada reflexión, en cada momento he estado recordando esto, y es que un juicio de Dios no llega sin antes haber llegado la advertencia. Dios envía un mensaje al mundo hoy para advertirle que su fin está muy cerca, que sucede velozmente, llegará este momento. Puede ser que pocos acepten estas advertencias, pero siendo que han recibido una adecuada amonestación de Dios, los hombres no tendrán ninguna excusa en el día del juicio, no tendrán excusa. Por eso Dios previene a pueblos y naciones de su inminente castigo. Y aquí le hizo con el rey Nabucodonosor, le envía la advertencia para que él reciba el consejo. Y aquí Daniel le dice, presta atención, porque va a suceder algo terrible en tu vida, pero si tú te arrepientes y tú buscas a Dios y haces esto, haciendo misericordia con los demás y consagrándote a Dios y redimiendo tus pecados, entonces esto no vendrá. Pero él no quiso atender. El versículo 29 dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nótese bien que allí nuevamente él se considera un poderoso, un hombre potente, se considera por encima de Dios, olvidó el consejo que Daniel le había dado. Y entonces en ese momento, dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y se le da la sentencia que él mismo escuchó en el sueño. Y allí recordó que el sueño era real. Allí recordó las palabras tal vez que le dijo Daniel. Allí quizá recordó el consejo que Daniel le dio de someterse a Dios, de reconocer a Dios y de entregarse a Él. Tal vez allí reconoció y el sueño se cumple. Ahora Nabucodonosor queda convertido en una bestia, una fiera espantosa, terrible.
y ahora le llega la enfermedad, queda convertido en una bestia prácticamente. Algunos comentadores han intentado descifrar la enfermedad que le da a él y la llaman como una demencia, como un problema mental y la comparan con otras enfermedades, pero realmente no es necesario que nosotros nos pongamos a identificar esta enfermedad. No podemos compararla con alguna que nosotros conozcamos hoy. Su caso es único, no ha sido en ningún otro lado. El relato es breve y un diagnóstico exacto hecho con tan poca información no tiene valor. Simplemente hay que pensar que esta enfermedad solo le ocurrió a Nabucodonosor. Asimismo, como la enfermedad de Job, recuerda cuando estudiamos el libro de Job, también la enfermedad de Job no se puede comparar con ninguna otra porque solo existió para Job, porque fue Satanás quien se la puso. Ahora, Satanás se lo hizo para que él desconfiara de Dios, a Job. Pero ahora Dios le hace esto a Nabucodonosor para que él confíe, para que Nabucodonosor se aferre, se entregue a Dios. Nótese bien las cosas, ¿no? Cómo el Señor actúa y cómo Dios obra. Pero lo interesante de todo es que aunque el rey estaría 7 años, nótese bien, 7 años fuera del trono, 7 años viviendo como una bestia, 7 años con esta enfermedad, aún así no perdió su trono. Y esto es algo sorprendente, porque en aquel entonces no ocurría de esa manera. Un rey se ausentaba de su trono e inmediatamente lo destronaban, le quitaban el lugar. Pero a Nabucodonosor se le preservó el trono porque así estaba escrito o así estaba dicho en el sueño. Así se le mostró que el árbol grande, frondoso que era él, sería cortado, pero su tallo, sus raíces quedarían allí, indicando que el trono no se le arrebataría. Y cuando la enfermedad pasa, entonces él es restituido al trono nuevamente. Y ahora él dice, después de todo lo que pasó, el versículo 37, mira lo que dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Gloria al Señor. Ahora mira lo que dice la sierva de Dios. El rey que ocupaba el trono de Babilonia se convirtió en un testigo de Dios que dio un testimonio cálido y elocuente que brotaba de un corazón agradecido que estaba participando de la misericordia y la gracia, de la justicia y la paz, de la naturaleza divina. Profetas y Reyes, página 382. El que fuera una vez orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. Amén. Y mira, la salvación alcanzó incluso para Nabucodonosor. Si Nabucodonosor reconoció, si Nabucodonosor con tanta orgullo, con tanta prepotencia, con tanta arrogancia y tanto que se consideraba, reconoce a Dios y obtiene el favor de Dios, ¿por qué Dios no puede remover hoy nuestro corazón? También lo puede hacer. A Dios no le queda nada imposible, pero es necesario que nosotros hoy reconozcamos. Porque para que esto le pudiese ocurrir a Nabucodonosor, es decir, para que la salud se le pudiera restituir y para que todo volviera a ser normal, entonces él tuvo que alzar los ojos al cielo y reconocer al Dios de los cielos, reconocer que él es soberano sobre todo el universo. Y allí dice el versículo 36, y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. O sea, tuvo más grandeza que lo que tenía antes. Dios obró en la vida de Nabucodonosor. Dios obró en la vida de este hombre prepotente y orgulloso. Lo transformó y lo convirtió en un candidato para el reino de los cielos. Hoy también el Señor nos está llamando porque Él quiere tocar nuestro corazón. Él quiere cambiar nuestro corazón de piedra y colocarlo en un corazón de carne que esté dispuesto a amar, a sentir, a vivir y a entregarse a Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos hacer? Levantar los ojos al cielo, reconocer al Dios del cielo y entregarnos solamente a Él. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 4 del libro de Daniel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!